En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas, Padre Santo. Padre de la gloria, Padre de todo lo creado, Padre de nuestra vida, nuestro Dios y Señor y Salvador nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, hoy vamos a encontrarnos en este trozo bíblico de Esther. La importancia sobre el valor de la misión, del trabajo que estas mujeres tenían delegado y eran capaces de llevar a cabo muchas misiones, muchas cosas extraordinarios, a pesar de esa falta de libertad, esa falta de propiedad, ¿verdad? Y tenemos acá, Esther les es mencionada en este texto, ¿verdad?, sobre la fuerza de la oración, la importancia de eso, ¿verdad? La fuerza de la oración. Es increíble. Nosotros podemos ser testigos de eso, de muchas personas, hermanos de grupos, de la historia, que han sido testigos sobre la fuerza de la oración. Una persona perseverante. Quiero leerles de la Biblia latinoamericana, capítulo 2, versos del 7 y siguiente. Y dice así: tenía en su casa a Hadasá, es decir, Esther, hija de un tío suyo, huérfana de padre y madre. Era hermosa y de buen parecer, y al morir sus padres, Mardoqueo la adoptó por hija. Publicada la orden y el decreto del rey, se reunieron muchas jóvenes en la ciudad de Susa, bajo el cuidado de Hegai. También Esther fue elegida y llevada al palacio del rey. La joven agradó a Hegai y la favoreció, proporcionándole cuanto necesitaba para su arreglo de su mantenimiento. Puso a su disposición 7 doncellas, elegidas entre las mejores del palacio real, y la llevó con ellas al mejor departamento de la casa de las mujeres. Esther no había dicho su origen ni su familia, porque Mardoqueo se lo había prohibido. Esther, todos los días, Mardoqueo paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber de la salud de Esther y de lo que le ocurría. Cada joven había presentarse por turno al rey Asuero. Después de seguir durante 12 meses las prescripciones de las mujeres, el tiempo de preparación se dividía en 6 meses para ungirse con óleo de mirra y otros 6 meses con perfumes y cremas para su belleza. Entonces la joven se acercaba al rey, llevando de la casa de las mujeres el palacio del rey, cuando deseaba tener consigo. Se presentaba por la tarde y a la mañana siguiente volvía a otra casa de mujeres, bajo vigilancia de Sagaz, eunuco del rey,
encargado de las concubinas, no se presentaba más al rey, a no ser que éste lo pidiera y fuera llamada personalmente. Palabra de Dios. Bueno, queridos hermanos, he querido leer ese trozo de la Biblia para darnos esa introducción sobre cómo fue Esther una mujer muy favorecida de Dios, ¿sí? Si nos damos cuenta en la Biblia, en el Antiguo Testamento, muchas mujeres, pues a pesar que habían sido elegidas por Dios para una misión especial, sufrían demasiado, tenían persecuciones, desprecios, marginaciones. Pero en este caso, Esther, ¿verdad?, habla sobre esta personalidad de ella. Y se dice que la vida de oración de Esther y Susana, de acuerdo a las fuentes de la historia de la reina Esther en la Biblia, es un ejemplo muy poderoso de cómo la oración y la fe fueron fundamentales para su valentía y su capacidad de interceder en favor de su pueblo. Después de 3 días de oración y ayuno, Esther reunió, dice, el coraje para presentarse ante el rey y salvar a su gente de un decreto de exterminio, mostrando cómo su vida de oración fue clave para la protección divina y la liberación de su pueblo. Eso es lo que habla de Esther. Ahora veamos Susana, es el otro polo, ¿no? Es diferente. Y nos dice que en cuanto a Susana, su historia dentro de las tradiciones bíblicas también refleja una profunda confianza en Dios, aunque no es tan conocida como la de Esther. Ambas mujeres son ejemplos de cómo la oración y la fe desempeñan un papel central en la vida de las mujeres de la Biblia, fortaleciéndolas para enfrentar desafíos y situaciones difíciles. Aquí en un material que me facilitó el doc, yo le digo el hermano doc, dice sobre algo especial. Esther, en medio de su estilo de vida, ella, por todo lo que le fue favorecida, bueno, a pesar de que no tuvo papá ni mamá, murieron muy tempranos, pero era una mujer con temor a Dios, definitivamente. Y habla sobre la tradición judía y la posterior, que era la era cristiana, que con esta situación de la mujer habla también sobre la caída y la desgracia de la reina Vasti, que dio origen a un decreto real para seleccionar en todo el imperio, ¿sí? En todo el imperio. En cuanto a las mujeres en esta época, no se puede desatenderse de la suerte de sus congéneres, no puede desconectarse de las penas de su pueblo, no debe vivir en la burbuja del poder. Y Esther recibió y entendió el mensaje presente ante el rey: si tengo que morir, moriré. Está en el libro capítulo 4, verso 16. Vamos a ver cómo podemos extenderlo un poco más. 4, verso 16. Si usted lo puede leer, excelente. Y dice: reúne a los judíos que hay en Susa y ayunen rogando a Dios por mí. No coman ni beban durante 3 días y 3 noches. También yo y mis sirvientas ayunaremos.
Luego me presentaré al rey a pesar de la ley, y si he de morir, moriré. Entonces, vea el poder de la oración para estas mujeres que fueron testigos de él. En el verso 17 nos dice: Mardoqueo se retiró y ejecutó lo que Esther le había mandado. 3 días después, Esther se puso su vestido de reina y, pasando todas las puertas del palacio, llegó ante el rey Asuero. Estaba sentado en su trono mirando hacia la puerta y la vio entrar impresionado por su belleza. Tomó su bastón de oro y se lo tendió. Esther se acercó y tocó el extremo del bastón. Era todo esa de la reverencia que se le debería de tener. Entonces quiere decir que Esther, según el texto, como lo hace más amplio, ejerció un papel importante dentro del pueblo de Israel, pero ya dentro del campo judío, ya acercándose a lo que era, acercándose al cristianismo, lo que le esperaba, ¿no? Pero démonos cuenta, Esther sabía el poder que tenía y de lo capaz que podía hacer para destruir a sus enemigos, aquellos quienes estaban en contra del pueblo de Israel. Sin embargo, no hizo uso de todo eso, de lo que ella tenía, sino que lo usó muy distinto a otros líderes, sino que lo hizo con oración, con ayuno, y no solamente ella, sino que invita al pueblo de Israel. Oh, interesante eso, interesante. Ella no pierde la noción, a pesar de todo el poder que ella tenía en sus manos. Ella no hace alarde de sus poderes, de sus leyes, de sus derechos, sino que lo hace a fuerza de la oración y ayuno. ¿Sí? Nos dice en el texto amplio: Esther se encomienda al Señor y se distancia efectivamente de todo planteamiento de vanidad y placer. Odia las galas de los malos y que aborrezco el hecho de los incircuncisos. Que no ha tenido tu sierva ni un día de alegría desde su encumbramiento hasta el día de hoy, sino solo en ti, Señor, y Dios de Abraham. Una mujer de oración, fuerte, fiel. Nos dice el texto: en una noche de insomnio real, reaparece la historia de la denuncia de Mardoqueo contra los 12 eunucos que habían pensado atender contra la vida del rey. Al rey le extrañó que ese hombre no hubiera sido recompensado, y queriendo reparar inmediatamente ese olvido, llamó a Amán para aconsejarse qué debe hacerse al hombre a quien el rey quiere honrar. Y Amán, creyendo que el rey estaba pensando en él diseñó un plan de honores regios. Pero se equivocó. El designado no era él, sino Mardoqueo. Así es la vida. Hasta ahí pueden cegar el egoísmo y la vanidad. Entonces Esther, por su parte, también elaboró su estrategia: un banquete con el rey y Amán como invitados. Seguramente la invitación halagó a Amán, pero todo se desencadenó rápidamente. Ya a la mesa, Esther descubre al rey el motivo de su tristeza e identifica al causante de la misma. Amán, ese miserable, imagínense,
su amigo preferido, predilecto. Eso no es fácil, ¿eh? No es fácil ante una situación de esa manera. Sí. Ahora bien, viajando un poco sobre este estilo de vida de la Biblia, veamos también, si lo pensamos, podríamos interpretar a Esther y a Susana como ejemplos de valor. Sí, como mujeres fuertes, valientes y de perseverancia, a pesar de todo lo que les podría estar pasando, y perseverancia en medio de las dificultades, porque no todo estaba bien. Hoy en día encarnar esa actitud podría significar mantener nuestros principios y nuestra confianza en aquello que creemos, incluso cuando las circunstancias son complicadas. Definitivamente. Sí, son complicadas. Al final es un recordatorio de que la fe y la oración pueden ser fuentes de fortaleza en nuestra vida diaria, ayudándonos a enfrentar nuestros propios retos con determinación, sin problemas. En el contexto actual, tomar el ejemplo de Esther y Susana significa plenamente reconocer que la fe personal y la oración pueden seguir siendo fuentes de inspiración y de fuerza. Para muchas personas, podemos interpretar sus historias como un llamado a mantener la integridad y nuestra perseverancia en nuestros momentos difíciles, siempre confiando en nuestros valores y así traer esas lecciones antiguas a la vida moderna de una forma muy natural. Significa sacrificio. Significa despojo. Significa completamente, bueno, ¿qué podríamos decir? Un despojo por completo, despojarnos hasta de nuestro yo. ¿Ya? Pero también estas mujeres nos invitan a reflexionar sobre cómo la fe y la oración pueden ser pilares en nuestra vida. Hoy eso se puede traducir en vivir con coherencia y mantener nuestra integridad, sin importar las circunstancias. Siempre es interesante ver cómo esas historias antiguas pueden inspirarnos el día de hoy, y ya no digamos también en la vida en que nos manejamos. Queridos hermanos y hermanas, yo conozco varias mujeres, muchas mujeres valientes, ¿sí? Mujeres valientes que lo arriesgan todo, lo dan todo, ¿sí? Lo dan todo por amor al trabajo que tienen. Pero no nos confundamos, ¿sí? Esther era una mujer de oración, pero a la vez también Dios le puso poder en sus manos. Sin embargo, no hizo alarde de ella. Y la humildad, ante todo, tiene un papel muy significativo en esto.
Veamos Susana todo lo que le sucede, ¿verdad? Nos dice en el libro de Daniel, capítulo 13:10, por Susana, pero no se comunicaron uno a otro su pena, pues le daba vergüenza manifestar su deseo, frustraciones personales, inmadurez afectiva, perversión sexual, no lo sabemos. La pasión les obsesionaba, llevándoles a idear por separado estrategias ridículas, que mostraron no solo su mala conciencia, sino la fragilidad de sus pensamientos, más propio de unos adolescentes inmaduros que de unos jueces de Israel. Pero no fue esto lo peor, más grave fue que descubrieron a rectificar, decidieron unir fuerzas o mejor debilidades para sorprender y seducir a aquella mujer bella y temerosa de Dios. La pasión les convierte en espías y en acosadores, y ante la asistencia de Susana y la imposibilidad de doblegarla a sus deseos, elaboran una infamia. Daniel 13, 20, 21. Frente a la coartada indecente, Susana manifiesta su decisión: no tengo salida, prefiero no hacerlo y caer en vuestras manos antes de pecar delante del Señor. Ustedes se recuerdan de ese trozo bíblico del profeta Daniel. Estas dos mujeres, vean, estas dos mujeres predominaban mucho dentro de las normas patriarcales. Y eso significaba que a menudo tenían roles un poco más limitados o esperaba de ellas ciertas conductas muy específicas. Sin embargo, estas historias también nos muestran cómo algunas mujeres como Esther o Susana lograron influir y tener un impacto importante a pesar de esas circunstancias. Así que es interesante ver cómo ellas pudieron abrirse camino en medio de su propio contexto histórico. En resumen, Esther y Susana son ejemplo de cómo la oración era un pilar en sus vidas y cómo eso les ayudaba a mantenerse firmes en su fe. Hoy en día podemos interpretar ese testimonio como una invitación a vivir con coherencia y confiar en nuestros valores, dejando que la fe guíe nuestras decisiones. Queridos hermanos y hermanas, ¿dónde está puesta, como seguidores de Dios, dónde está puesta nuestra confianza cuando nos encontramos en aquellos espacios en donde creemos que todo se ha perdido? Mire, Esther sobrevaloraba la acción de Dios en su vida misma. Gracias a Dios, qué excelente eso. Pero también podría haber sido tentada sobre hacer uso del poder. Pero como era una mujer de oración, de fe, una mujer de Dios, Dios la premiaba aún más por sus decisiones. Ahora bien, Susana, pues también Dios la premió con su belleza y todo. Pero la manera en que desempeñó su fe fue también de una forma muy difícil, porque era avergonzarla, podría haber caído en eso en un momento dado y sentirse tan devastada, tan triste, avergonzada, sin culpa alguna, por culpa de aquellos enfermos sexualmente. ¿Y qué querían hacer de ella? Bueno, Dios nos ha llamado a una misión y a llevar a cabo algo especial que Él sabrá cómo, pero que en medio de lo que podríamos estar viviendo,
La gracia de la oración es básica, es lo primordial, es la base del cimiento, ¿verdad? Porque sucede también, muchas hermanas, que no es crítica, sino una observación que nos sirva, ¿verdad? También a nosotros los hombres, los sacerdotes nos sirven. Tantas servidoras de Dios y servidores de Dios, predicadores, ministerios de alabanza, también el sacerdote, monjas consagradas, eso no está nadie absuelto de. A lo mejor por la salud, ¿verdad? O cuando los predicadores no son bien remunerados, cuando no les dan el lugar que ellos quisieran, ¿no? Porque a veces a los predicadores les va bien en un lado y en otro no. Apenas les dan para la gasolina, como también los músicos. Pero el problema es si nuestra mente y corazón, esa sería la máxima preocupación. Imagínense unos predicadores, predicadoras que da pena muchas veces. Pero si se los dan sin pedirlos, pero la gente los necesita porque sus prédicas inspiran a Dios, inspiran lo que están necesitando escuchar para tomar decisiones, para animarlos en las comunidades, y ponen una serie de dificultades muy grandes, y qué difícil es caer en eso. Es difícil caer en eso. Si te lo dan, bueno, pero que no sea un impedimento, que si no te lo dan, entonces no voy. Bueno, excepto todo el combustible, ¿verdad? Si va a tener que conducir, imagínese, unos 1800 kilómetros, ni modo, y cómo va a quedar pobre a media calle y no va a haber con qué movilizarse. A lo que me refiero es que esas circunstancias no sean motivo para poder llevar a cabo lo que Dios nos ha mandado a hacer. Queridos hermanos y hermanas, que la palabra de Dios sea ejemplo de estas mujeres valientes, ¿verdad? El testimonio de humildad. Muchas veces nos ponemos a comparar, ¿verdad? No, es que esa persona, y usted sabe, ¿verdad? Empezamos a quitarle las orejas, los ojos, las pestañas y no dejamos nada. Ahora mi pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo? Somos bautizados y sabemos que todos tenemos un compromiso con el Señor. Pero ¿qué estoy haciendo yo? Y si lo hago, ¿qué tan bien lo hago? ¿Lo haré mejor que el otro? ¿Sí? Que la fe puesta en nuestro Señor Jesús sea el primero. Que nada ni nadie les robe a ustedes ese tesoro del amor. Nunca, 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 nunca. El tesoro de servir con alegría, con pasión. Porque el servir al Señor con pasión, con amor, con fuerza, con dedicación, con entrega, esa es la parte primordial para que nunca dejemos de hacer lo que Dios nos ha mandado. Quizá no vamos a tener la gran fuerza de estas mujeres, pero sí el deseo en nuestro corazón, y cuando tengamos la oportunidad, poder realizarlo, poder llenarnos. Que Jesús Eucaristía, hoy en este tiempo de Pascua, nos llene de su amor y de su paz, y nos llene de su bendición. Y pedimos al Señor por todas las mujeres valientes que le han dicho sí al Señor,
por las mujeres que se consagran, por las mujeres predicadoras, por aquellas mujeres que luchan por tener un ministerio e invitar a que escuchen la palabra de Dios, por todas aquellas mujeres que pelean, que se desgastan, que no se dan por vencidas por anunciar la buena nueva del Evangelio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, que el Señor quede con ustedes.